Muy buenos días tengan todos, Dios les bendiga y les guarde. Pero una vez más que hayan tenido una semana de bendición y de victoria y que todo lo que Dios nos haya enseñado durante nuestro tiempo devocional o todo lo que Dios nos haya enseñado en la predicación anterior haya encontrado en nuestros corazones un terreno fértil y que estemos germinando o estemos dando el fruto que Dios espera, que Dios demanda y que Dios se merece que demos cada uno de nosotros posterior a escuchar su mensaje, a escuchar su consejo, a escuchar su dirección. Hemos estado hablando en los últimos tiempos, en las últimas semanas, hemos estado hablando sobre depositar nuestra confianza en el Señor. Que el Señor es nuestra seguridad, que el Señor es nuestra confianza, que en medio de las situaciones y las circunstancias difíciles que pudiéramos estar atravesando, Dios es el que nos ayuda a salir adelante, a seguir adelante, nos ayuda a salir airosos, salir victoriosos o en medio de la batalla, pues estar batallando según su dirección y según su fortaleza. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Hoy quiero, de parte del Señor, quiero que hablemos, o vamos a hablar, sobre un salmo o en la base de un salmo muy conocido por todos nosotros. Es el Salmo 46. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y casi que de memoria no lo sabemos. Casi. Porque, de hecho, hasta lo hemos cantado. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Sí? Chévere. Hoy vamos a hablar sobre el refugio y la fortaleza, que podemos encontrar en el Señor, el amparo que podemos encontrar en el Señor, una vez que estemos atravesando momentos o circunstancias de crisis en nuestra vida. Amén. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor y que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, el que ministre a nuestras vidas, el que habla a nuestras vidas, y que sea Él y no nuestro propio raciocinio, nuestra propia capacidad de interpretar un texto bíblico, el que nos hable a cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te exaltamos, te bendecimos. Tú eres grande, maravilloso, bondadoso. Te hemos alabado hoy porque tú eres un Dios imparable, eres un Dios de imposibles, porque eres inigualable y eres invencible. A ese Dios que hemos descrito perfectamente en este canto, a ese Dios es que hoy estamos exaltando y alabando, y de quien esperamos recibir un mensaje que nos nutra el alma y que nos edifique la vida. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Pues bien, Salmo 46:1. ¿Podemos leerlo todo completico? Un momentito. ¿Sí? Salmo 46. Cuando lo tenga, la señal de costumbre, y vamos a darle una lectura corrida para tener en claro hacia dónde vamos. Versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas de Cristo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra,
que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Muy bien. El Salmo 46 obviamente es un cántico de confianza, es un poema de confianza en Dios en medio de las adversidades. Fue escrito por los hijos de Coré, un grupo de levitas que estaban encargados de la adoración en el templo. Su historia, hago aquí un pequeño paréntesis, su historia nos recuerda esa gracia restauradora de Dios. Ellos, sus antepasados, los antepasados de los hijos de Coré, es decir, el papá de Coré, estuvo involucrado en una rebelión contra Moisés, ¿ok? Y, cónchale, ellos fueron restituidos de esa rebelión que su papá había tenido contra el Señor. Esto lo vamos a encontrar en Números 16, ¿ok? Y los hijos de Coré fueron levantados como ministros de alabanzas. Ellos escribieron varios salmos, como el Salmo 42, el 44, el 49, el 84 y otros más. Este salmo nos enseña que aunque haya crisis, guerras o desastres, Dios sigue teniendo el control y es nuestro refugio seguro. ¿Cuántos dicen amén? Algunos estudiosos indican que este salmo fue escrito en medio del contexto de la victoria de Dios sobre el ejército asirio cuando el rey Ezequías estaba siendo asediado por el rey asirio. Esto está en el segundo libro de Reyes, capítulo 18 y 19. Vamos entonces a ver qué dice el Salmo 46 y cómo Dios nos va a hablar en esta mañana con la meditación en este salmo. ¿Sí? Ok, punto número 1, Dios es nuestro refugio en medio del caos. ¿Avanzamos? El verso número 1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este salmo comienza con una declaración que no tiene desprecio. Nos presenta a Dios como alguien en quien podemos encontrar refugio, protección, resguardo, cuidado, auxilio. Dios es mi amparo. Amparar a alguien es protegerlo, cubrirlo, es darle seguridad. ¿Ok? Si Dios es mi amparo, mejor dicho, ¿por qué Dios es mi amparo? ¿Por qué me ampara? A razón de que Dios se mueve a resguardarme, a protegerme cuando me acerco a Él. Sencillo. Punto número 1, misericordia. El Dios es misericordioso, por su misericordia. Avanzamos aquí. El Salmo 36, versículos 7 al 9 dice, cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Es la misericordia de Dios la que lo mueve a protegernos, a darnos resguardo, a darnos protección, a darnos cuidado, a darnos auxilio. Punto número 2, porque Él es nuestro protector. Isaías 31:5 dice, como las aves que vuelan sobre el nido, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Obviamente estamos hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Amparando, librando y preservando y salvando a su pueblo. Es Dios en su mejor rol, por decirlo de alguna forma. Él es nuestro protector, nos protege. Cuando
buscamos en Él refugio, cuando buscamos en Él resguardo, cuando buscamos en Él el amparo. ¿Sí? Tercero, ¿por qué Dios nos ampara cuando le buscamos? Porque Él es nuestro ayudador. Salmo 37:40 dice, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. En resumen, Dios nos guarda, nos protege, nos defiende por su profundo amor para con nosotros. La pregunta entonces sería, ¿hacia dónde voy cuando estoy en un momento de crisis? ¿Hacia dónde me dirijo cuando estoy en un momento de crisis? ¿A quién busco cuando estoy en un momento de crisis? La otra pregunta sería, ¿a dónde estoy yendo? La otra pregunta sería, ¿a dónde debería ir? ¿Sí? Podemos encontrar en el Señor fortaleza, o podemos encontrar en el Señor nuestra fortaleza, ya que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Cuando el versículo dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, no se refiere a esa fuerza personal, sobrehumana, sobrenatural recibida de parte de Dios. Lo que el texto nos indica o nos quiere decir es que veamos a Dios como un fortín, como un castillo, como un lugar seguro. No sé si se ve al fondo. Es como Dios quiere presentarse como un castillo inaccesible, impenetrable para quienes quieran invadirlo, pero un lugar en extremo seguro para quienes están dentro. ¿Sí? Porque Él los protege, porque Él los resguarda, porque Él los ampara dentro de sí. Cuando el escritor asemeja a Dios como una fortaleza, quiere hacernos ver a Dios como un lugar donde es imposible atacar, invadir, ingresar para dañar, atacar a quienes están amparados y refugiados, a salvo, protegidos por el Dios Todopoderoso. Cuando estamos en crisis, cuando estamos siendo atemorizados, cuando estamos siendo asediados, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Peleamos con nuestras propias fuerzas? ¿Nos desesperamos? ¿Nos angustiamos? ¿Nos afanamos? ¿O vamos en búsqueda del Señor para que Él nos ampare, para que Él nos resguarde y para que dentro de su fortaleza podamos estar a salvo? Versículo número 2, ya que el Señor es mi amparo y es una fortaleza, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. No temeremos aunque se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos aunque braven las aguas y se turben sus aguas. Se brave el mar y se turben sus aguas. No temeremos aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Pero se nos espicha un caucho y temblamos. Pero llega el recibo de la luz y temblamos. Llega el recibo de condominio y temblamos. Se nos va la luz en la casa y temblamos. Abrimos la nevera y está vacía y temblamos. Vamos al médico y temblamos. Yo tengo que ir para que me manden a hacer unas terapias por un desgaste que tengo en la columna y eso me está presionando los nervios. Tengo que ir para que me hagan terapias y no sé qué cosa y tal. Con este tamañote que tengo, le he tenido miedo a ir al médico para que me hagan, me tuerzan y me pullen y me hagan. ¿Sí? ¿Estamos resguardados en esa fortaleza? Si estamos resguardados en esa fortaleza, ¿quién o qué nos puede hacer daño?
¿Quién o qué puede atacarnos? Puede nada ni nadie. Hemos sido testigos virtuales de desastres naturales, tsunamis, terremotos. Cuando digo testigos virtuales es porque lo vemos, ¿ok? Tsunamis, terremotos, huracanes, desbordamientos de ríos, inclusive hasta descargas de relámpagos. Hay gente que va caminando y el relámpago, ¡pum!, le cayó. Y hemos sido testigos de todo esto y de sus terribles consecuencias. Hemos visto cuán grande e indetenible es la fuerza en la naturaleza. En medio de ese caos la gente corre, ¿sí? Hay videos que te enseñan que si comienza a temblar la cosa, te pares aquí o te metas allá, o ¿sí? Y que lo hagas todo con calma. Yo no sé cómo puede uno estar calmado en medio de que todo se te esté moviendo, pero tienes que con calma buscar un lugar de resguardo, un lugar de refugio. De manera instintiva buscamos entonces dónde resguardarnos, dónde refugiarnos, dónde ponernos a salvo. Muchas veces la gente sale corriendo buscando resguardo y no lo consigue. Son muchos los que mueren en medio de estos desastres naturales. Pregunta, en medio del caos que pueda estar atendiendo nuestra vida, salimos corriendo ¿hacia dónde? ¿Dónde vamos a buscar refugio? ¿Dónde estamos buscando resguardo? ¿Dónde estamos buscando el amparo? Yo le sugiero que si lo está, yo le digo, si lo está buscando en el Señor, chévere, va a salir victorioso. Allí nada ni nadie le va a poder dañar, atacar, ¿ok? Pero si lo está haciendo en sus propias fuerzas, le animo a que busque refugiarse y ampararse en el Señor. Amén. Él es una roca, Él es nuestra roca inamovible. Como hijos de Dios, nuestra reacción debe ser de manera instintiva buscar refugio en el Señor. Es allí donde Dios es nuestro amparo, es nuestro lugar de refugio, es donde estaremos a salvo, es donde estaremos protegidos. No importa cuál sea el caos, no importa cuál sea la crisis, Dios está dispuesto a socorrernos de manera inmediata. Él es nuestro pronto auxilio. No hay nada más desesperante que hacer una llamada al 911, creo, 811, 711, y solicitar una ambulancia y que te digan, tenemos una y está en un servicio. Espere que cuando se desocupe allí, vamos para allá. ¿Verdad, Gustavo? Paréntesis y sin tu permiso. A Gustavo tuvimos que meterlo en la parte de atrás de un carro, ¿no fue? En una camioneta, para poderlo llevar en medio de su crisis producida por el COVID-19 al centro ambulatorio. Porque no podíamos esperar ambulancia. ¿Sí? Y Dios es nuestro pronto auxilio, un auxilio inmediato, un auxilio, como decía un narrador deportivo, raudo y veloz. Amén. Gloria a Dios por eso. Aunque la tierra tiemble y las aguas rujan, Dios sigue siendo nuestra seguridad. Ya que Él es mi amparo, mi resguardo, mi refugio, es una fortaleza inexpugnable, es mi auxilio inmediato, ¿qué debo hacer yo? No temeré. ¿Qué debo hacer yo? No temeré. ¿Qué debe hacer usted? No temeré. ¿Avanzamos? Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ustedes se imaginan, yo no sé si ustedes han visto los videos de cómo un río se lleva las cosas, ¿sí? Se lleva casas, carros y no sé qué y tal. Y uno ve esa cosa y el ruido es ensordecedor, ¿sí? Los sobrevivientes del desastre de Vargas dicen que era un ruido extraño, pero muy grande, muy potente cuando el río iba y arrastraba consigo todo. Cualquier circunstancia en la vida es propicia para buscar a Dios, y sobre todo en momentos de crisis. Muy pocas veces
buscamos al Señor cuando estamos felices, cuando estamos contentos, cuando estamos en la buena. Es extraño, no es común buscar al Señor cuando todo va bien. Normalmente nos acordamos de Él cuando estamos pasando por una crisis. Entonces, lo que plantea el texto es que en medio de la crisis nos acerquemos al Señor y no tengamos temor. Estemos confiados en que el Señor me va a amparar, me va a resguardar, me va a proteger, me va a auxiliar. Aunque la tierra tiemble y las aguas rujan, Dios sigue siendo nuestra seguridad. Amén. Cuando enfrentemos dificultades, debemos confiar en que Dios sigue siendo nuestro refugio. Versículo 4 del Salmo 46. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovido, nos ayudará al clarear la mañana. Muchas ciudades tienen ríos que fluyen a través de ella, sosteniendo así la vida de la gente en el quehacer para la agricultura y el comercio fluvial. Jerusalén no tiene un río, pero tenía a Dios en medio de ellos y florecía la ciudad, producto de la bendición de Dios por ser el Dios de Jerusalén. ¿Están conmigo? ¿Sí? Como un río, Dios sostenía la vida del pueblo. En comparación con el entorno anterior, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes en el corazón del mar y tal y qué sé yo, un apacible río sostiene al pueblo de Dios. Un apacible río sostiene a la ciudad de Dios. Esta seguridad de la presencia de Dios y su intervención oportuna refuerza el tema de la protección divina. Refuerza el tema de que a diferencia del caos anterior, a diferencia del desastre que pudiera plantear el escritor, Dios trae paz y estabilidad a su pueblo. Por eso es que la presencia de Dios está segura en medio nuestro. Este es el segundo punto. Tenemos que estar seguros que Dios está presente, Dios está en medio nuestro. Está contigo, está conmigo. ¿Dijo o no dijo el Señor, yo estaré con ustedes todos los días? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Doquiera que tú vayas, allí está el Señor contigo. Donde quiera que tú estés, allí está el Señor contigo. Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Muchas naciones pueden alardear de su poder bélico, pueden tener el ejército más grande, pueden hacer que otros reinos tiemblen. Mas cuando Dios habla, cuando Dios se establece, cuando Dios toma el control, cuando Dios dice voy a proteger a mi pueblo, cuando Dios dice con mi pueblo está amparado bajo la sombra de mis alas. Cuando Dios alza su voz, la tierra se somete a su voluntad. Todo se somete a su voluntad. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está en medio de su pueblo y no será conmovido. ¿Sí o sí? Dios está en medio nuestro. Dios de los ejércitos, el comandante de las huestes celestiales, de los ángeles que están dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Esto lo dice Hebreos
1:14. Entonces pregunta, si Dios es el rey de los ejércitos, el rey de los ejércitos celestiales, como decía Ramón hace rato, ¿envía o no envía ángeles para nuestro cuidado, nuestro resguardo, nuestro... Claro que lo hace. De hecho, su palabra lo dice. Ahora, no es que vamos a estar haciendo vamos a estar cargando ángeles para arriba y para abajo y buscándolo. Señor, ángel de la guarda, dulce compañía. No, ese no es el tema. El tema es que Dios tiene un ejército de huestes celestiales para nuestro cuidado, para nuestro resguardo. ¿Sí? ¿Usted cree en eso? ¿Usted confía en eso? Pablo fue reconfortado por un ángel durante una tormenta en el mar. ¿Se acuerdan? Un ejército de ángeles rodeó a Eliseo en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, protegiéndolo de los arameos. ¿Se acuerdan? ¿Conmigo lo hará el Señor también? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. De hecho, Salmo 91:11, ¿qué dice? Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. A mí me parece que no estamos entendiendo el concepto. O somos en extremo pasivos al tener conocimiento de lo que Dios nos está diciendo. Y no estoy diciendo con esto que tienen que gritar, brincar y saltar y decir gloria a Dios, aleluya. No. Lo que estoy diciendo es que debemos entender y reaccionar diciéndole al Señor, gracias, Señor. Yo no me imagino a Henry llegar muerto de sed a la casa de mi hermana Patricia y que mi hermana Patricia le dé un vaso de agua. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer Henry? Gracias, hermana. ¿Sí o no? A mí me reciben con café, por favor. Primero café y después agua. Es un hecho. Es como nuestra vida eterna. Es como nuestra vida eterna. Mañana nos vamos a morir. ¿Sí? Pero yo tengo vida eterna. Pero mañana me voy a morir. ¿Sí? Ya es un hecho que tengo vida eterna, aún cuando mañana me muera. ¿Sí? Ya el Señor tiene en nuestro alrededor ángeles que nos están cuidando y nos están protegiendo. Amén. Es que tienes que tenerla presente. Tienes que tenerla presente, porque otra vez estamos hablando de cuál es mi reacción en medio de una crisis. ¿Sí? ¿Cuál es mi reacción en medio de un problema? ¿Cuál es mi reacción en medio de una circunstancia aterradora? Salir corriendo, meterse la mano en el bolsillo, gritar, no sé. O confiar en el Señor. Me diagnosticaron una enfermedad incurable. ¿Qué hago? Señor, sáname. Pero no me sana. Es el Todopoderoso y así como este testimonio, muchísimos de nosotros. Esta mañana me comentaba Glenda. Ella iba en la bicicleta, está viendo que no viene ningún carro y de un momento a otro aparece un carro que casi se la lleva. Ella dice que ella frenó instintivamente sin ver el carro. ¿Quién hace eso posible? El Señor. El Señor. Habrá momentos que nuestra imprudencia nos pasa factura. Sí, claro que sí. Claro que sí. Nadie en su sano juicio busca el peligro. ¿Sí? Nadie en su sano juicio busca de manera premeditada, bueno, voy a ir, a menos que, por eso, nadie en su sano juicio, ¿ok?
Nadie en su sano juicio. Yo viajaba de Caracas para acá en un Fiat Uno, carrito chiquitito. Y la velocidad mínima por el hombrillo eran 140 kilómetros por hora. ¿Eso es tener en sano juicio? No, eso es una locura. Eso es una locura. Cuando caigo en cuenta, como dicen algunos, caigo en yes, caigo en sí, cuando me iba matando a 160 kilómetros por hora saliendo del hombrillo. El carro dio vueltas para allá, para acá, para arriba, para abajo, y tal y qué sé yo. Y dije, gracias Señor, porque no me maté. Y de aquí para adelante, pregúntale a mi esposa, 100 kilómetros por hora, 110, paso la gandola y me vuelvo a meter. Porque aprendí la lección. Ya dejé de ser tan irracional. ¿Ok? Chévere. En resumidas cuentas, si Dios está con nosotros, no debemos temer a los cambios ni a las amenazas externas. Repito, si Dios está con nosotros, no debemos temer a los cambios ni a las amenazas externas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y ese sí pareciera ser condicional, pero no es condicional, es un sí. Dios está con nosotros. Amén. Chévere. Punto número 3. La soberanía de Dios. Vamos a avanzar aquí. A ver. Ok. La soberanía de Dios sobre las naciones. Dice el versículo 8 del Salmo 46. Vengan y vean las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento sobre la tierra. Versículo 9. Que hace. Versículo 9. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Ya que, versículo 8, esta es una invitación para ver y para fijar la mente en todo lo que Dios ha hecho y lo que es capaz de hacer. Ha desolado la tierra de sus enemigos. Este salmo, si fue escrito, como hay algunos estudiosos que lo dicen, si fue escrito en el contexto de el asedio de los asirios a el pueblo de Dios, cobra sentido la invitación, ya que en el capítulo 19, versículo 35, dice que 185,000 soldados que iban a atacar al pueblo del Señor amanecieron muertos. De la noche a la mañana. De un solo plumazo, se diría en venezolano. Dios acabó con 185,000 hombres que iban a atacar a su pueblo. Cobra entonces sentido la expresión, vengan y vean las obras del Señor, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Si yo tengo esa confianza, ¿qué debo hacer? Quedarme quieto y conocer quién es el Señor. Y una vez que conocemos quién es el Señor, exaltarle. ¿Cómo se exalta a Dios? ¿Cómo exalta usted al Señor? ¿Cómo alaba usted al Señor? ¿Cómo magnifica usted el nombre del Señor? ¿Cómo comparte usted o cómo reacciona usted ante los hechos poderosos y portentosos del Señor? ¿Qué hacemos cuando Dios hace esas maravillas en nosotros? ¿Qué hacemos cuando Dios actúa de manera tan poderosa, tan portentosa en medio de nuestros problemas? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Dar gracia y dar testimonio. Dios es capaz de hacer lo que hizo y mucho más. Lo que nosotros debemos hacer es estar quietos
sabiendo que solo debemos hacer lo que nos corresponde y dejar que Dios haga lo que Él sabe hacer, lo que Él tiene que hacer. Dios tiene el control sobre todo, incluso sobre las guerras y conflictos. La quietud en Dios, ojo, no es pasividad. No es, no hago nada. O sea, no tengo que salir a trabajar, no tengo que salir a nada. No, es que en medio de la situación, saber qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que Dios tiene que hacer. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios tiene que hacer? Debo conocer a Dios. Debo conocer de lo que Dios es capaz. Debo conocer de lo que Dios ha hecho en la historia con su pueblo y que Él puede entonces hacer lo mismo conmigo, en medio de mi crisis, en medio de mi situación. Entonces debo esperar que me sane. No necesariamente. Debo esperar que me dé. No necesariamente. Porque de repente lo que tú estás necesitando en medio de tu enfermedad es provisión para la medicina. Es atención médica. Porque es muy fácil para Dios sanarte y ya, pero cuando debo madurar en otras áreas de mi vida. ¿Sí o sí? Versículo 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pregunta, si Jehová de los ejércitos está con nosotros, ¿de quién temeré? Ya que el Señor de los ejércitos está con nosotros, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Ya sabemos lo que es la fortaleza, ¿sí? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué hicieron ellos? ¿Tropezaron por qué? ¿Porque no vieron para el piso? ¿Tropezaron por qué? ¿Porque les metí el pie? ¿O tropezaron porque el Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, hizo que tropezaran? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, aunque contra mí se levante guerra, no temeré mal alguno, yo estaré confiado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que plantea el corazón de una persona que está convencida que el Señor de los ejércitos, el Dios de Jacob, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está con él. ¿Están conmigo? ¿Sí? Jeremías 16:19 dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío, ¿cuándo? En el tiempo de aflicción. Jeremías 16:19. Sigo preguntando, ¿a dónde vamos en nuestros momentos de crisis? ¿Cuál es nuestra primera reacción al momento de que nos den una noticia nefasta? Cuando se me enferma un hijo, cuando se me accidente el carro, sin el permiso de Gustavo y de Yesenia, cuando tengo que llevar a la niña a un campeonato y eso es plata, ¿sí o no, Gustavo? Es mucha plata llevar a la niña a un campeonato. ¿Qué hago? Aplicaciones prácticas del Salmo 46. Cuando enfrentamos dificultades en nuestro día a día, debemos confiar en que Dios sigue siendo nuestro refugio. Sigue siendo el lugar a donde debemos llegar a buscar amparo,
a donde debemos llegar a buscar protección, donde debemos llegar a buscar otros sinónimos que coloqué por aquí, resguardo, cuidado, auxilio, ¿sí? Seguridad. Si Dios es nuestro amparo y refugio, aunque hayan desastres naturales, aun cuando hayan desastres naturales, no debemos temer, ¿sí? Cuanto más si no es un desastre natural y no es que se mueve el río y no es que se viene el monte, sino esos sinsabores diarios, esas situaciones diarias que nos amargan la boca, que nos amargan el día. Cuanto más en el momento de que esas circunstancias se presentan, debemos acercarnos al Señor, porque Él es nuestro refugio. Como un acto de confianza. El amigo dice, el hermano dice, que es importante antes de salir orar al Señor para que el Señor lo proteja a uno. Como un acto de confianza, sí, pero no como un acto de sí, no sé, es que si no salgo me va a ir mal. Si no lo hago me va a ir mal, mejor, ¿sí? Pero como un acto de confianza, Señor, voy en tu nombre. Es nuestro refugio real. Podemos acudir a Él en tiempos de crisis y que vamos a encontrar paz. Yo estoy seguro que usted lo ha experimentado alguna vez en su vida. En un momento de crisis, usted se ha acercado al Señor y ha encontrado paz. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces en momentos de crisis lo menos que hacemos es acercarnos al Señor y obviamente no tendremos paz? Nos acostamos pensando y pensando y pensando y se nos cae el pelo y el cortisol haciendo desastre y tal y qué sé yo. Debemos aprender a estar quietos y confiar en Él. En lugar de preocuparnos, debemos descansar en su soberanía, en su poder. Amén. Juan 16:33 dice el Señor, en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. ¿Y cómo manifiesto yo mi confianza en el Señor? Lo planteo de esta manera. Para poder confiar en alguien, yo debo conocer a esa persona. ¿Sí? Para yo poder confiar en alguien y depositar mi confianza en ese alguien, yo tengo que conocerlo. Al hermano Gustavo Matos. Tengo aquí en la iglesia 3 años y me parece un señor serio, honesto, responsable. Me parece un hermano serio, honesto, responsable. Pero no lo conozco, porque lo veo domingo a domingo. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿La salud? Chévere. ¿La casa? Bien. ¿Qué más conozco yo del hermano Matos? No conozco más nada. ¿Me puede pasar lo mismo con Dios? Que solamente sé de Él que es poderoso, que solamente sé de Él que es soberano, que solamente sé de Él que es amoroso, pero no lo conozco a profundidad, no sé de lo que es capaz, no sé hasta dónde puede llegar. ¿Será por eso entonces que a veces no tengo la confianza plena depositada en Él? ¿Porque no le conozco? Ah, esa está buena, Henry. O que, aún conociéndole, oye, no confío como que mucho. Porque sí, la Biblia dice que Él es todopoderoso, pero yo le pudiera echar una ayudadita. Yo, yo pudiera ayudarlo a... Creo que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para conocer al Señor. En Mateo 8, el Señor calma una tormenta. ¿Se acuerdan? La barca, la tormenta.
¿Tiene o no tiene control sobre el caos? ¿Tiene o no tiene control sobre la naturaleza? ¿Puede tener control sobre otras cosas que me afectan en mi vida? ¿Que generan crisis en mi vida? Yo creo que sí. Estoy seguro que sí. En conclusión, el Salmo 46 es un recordatorio poderoso de que Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro auxilio en todo momento. No importa la crisis que estemos enfrentando, Él sigue siendo soberano. Debemos aprender a estar quietos y confiar en su poder, sabiendo que Él tiene el control de todo. Hay una palabra que se repite en 3 ocasiones en este salmo, y es la palabra Selah, Selah, no sé cómo se pronuncia. Para el pastor que es experto en griego, en arameo, no sé qué cosa, pudiera darnos una clase de cómo se pronuncia. Algunos estudiosos indican que la palabra, como está en un contexto poético, musical, plantea una pausa entre estrofas, una pausa entre movimientos musicales, ¿ok? Pero como lo estamos leyendo, yo quisiera es hacer una pausa para meditar. Yo quisiera hacer una pausa para que meditemos y analicemos lo que quiere decirnos o lo que Dios quiere decirnos por medio de este salmo. Todo esto que hemos leído casi que de memoria lo sabemos, ¿sí o no? ¿Sabemos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza? Sí, lo sabemos. ¿Sabemos que Él es todopoderoso? Sí, lo sabemos. ¿Sabemos que Él es nuestro refugio? Sí, lo sabemos. Y sabemos que Dios es bueno, que es grande, misericordioso, que somos más que vencedores en Cristo, ¿sí o no? Que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo, ¿sí o no? Que si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Lo sabemos. Que sí, y como esas promesas, muchísimas más relacionados con el tema de que Dios está con nosotros y es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Entonces la meditación sería, ¿a qué se debe que cuando estamos en crisis se nos hace difícil poner en práctica lo que sabemos? Y le pido que piense en esto. Le pido de parte del Señor que medite en esto. ¿A qué se debe que cuando hay un aroma de crisis, se está empezando a salir el humito de la crisis, no hay el fuego de la crisis, sino el humito? ¿A qué se debe que con el solo humo de la crisis nos olvidamos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que Él tiene el control de todas las cosas, que yo debo estar quieto y esperar que Él haga lo que tiene que hacer, que debo refugiarme en Él y en tener paz? Le animo a que medite qué limita que pongamos en práctica todo el cúmulo de Biblia que tenemos aquí en la cabeza. Le animo a que meditemos y pongamos en práctica, primero, la búsqueda del amparo del Señor. Segundo, el resguardo en su presencia, como si nos resguardáramos en un castillo imposible de penetrar. Le animo a que medite que no tenemos la paz de saber que Dios puede ayudarnos en nuestra crisis, que debemos meditar en que tenemos que buscar en el Señor esa paz. Cuando estamos en crisis no hay paz, que tenemos que buscar la paz en el refugio y en el amparo del Señor. Que tenemos un Dios, debemos meditar que tenemos un Dios que es capaz de quitar de nuestro alrededor cualquiera que sea nuestro enemigo de un solo plumazo. ¿Sí o sí? Es un momento propicio para meditar en nuestro grado de fe. Y no es que la fe tenga grados, pero ¿de qué tamaño es mi fe? ¿De qué grado es mi fe? Si le podemos poner números, cosa que sería irracional. Del 1 al 10, ¿dónde tengo la fe?
Y las razones están detalladas en el mismo texto. El hombre va caminando por el agua y dudó. Entonces, ¿voy a dudar que Dios está conmigo? ¿Voy a dudar que Dios es todopoderoso? ¿Voy a dudar que Dios está quitando de en medio? ¿Sí o sí? Por eso lo dijimos al principio. Por eso lo dije hace un momento. No es que podamos ponerle números a nuestra cantidad o capacidad de fe, ¿sí? De confianza. Pero para utilizar un punto referencial, ¿sí? Como punto referencial, del 1 al 10, ¿dónde la tenemos? Del 1 al 10, ¿cómo es el ejercicio de nuestra fe? Porque yo puedo tener un tremendo carro en mi casa guardado, pero si no lo uso, si ando a pie, si ando en bicicleta, ¿de qué me sirve tener carro? ¿Están conmigo? ¿Sí? Es el momento propicio para meditar en nuestra capacidad para dejar en las manos del Señor la solución de nuestro problema. Es el momento preciso para meditar. Señor, eres tú el que yo no puedo, no encuentro salida, no encuentro solución. Toma. Y como dice Salmo 8, que yo pueda dormir en paz. Es el momento propicio para meditar porque es más fácil encontrar justificaciones de la poca fe que tenemos en vez de recordar lo que Dios ha hecho por su pueblo. Porque siempre vamos a encontrar, bueno, lo que pasa es que la carne es débil, el diablo tienta, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchos otros textos que pudiéramos agarrarnos de allí para justificar nuestra escasa fe. Pero no nos acordamos de Esfuérzate y sé valiente, que fue el texto que utilizó Ramón. Pero en ese momento se nos olvida, no temas, no desmayes. En ese momento se nos olvida, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es el momento propicio para meditar. En lo que dice su palabra. Mateo 6:33, ¿qué dice? Si usted se lo sabe de memoria. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino. ¿Y qué más dice? Verso 34, ¿qué dice? Mateo 33:34 dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana. ¿No lo sabemos? ¿Sí o no? ¿Lo hemos dicho más de una vez? ¿Sí o no? Meditemos en por qué en el momento de la crisis este texto se nos olvida. Reflexionemos en por qué ese texto se nos olvida. Miren lo que dice el Salmo 30. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo hemos leído, ¿verdad? Y hasta lo hemos cantado. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El 7, ¿se lo saben de memoria, sí o no? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué? Y los defiende. Prueben y vean qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Teman a Jehová ustedes sus santos. ¿Por qué? Pues nada les falta a los que le temen. Lo hemos leído muchas veces. Meditemos en por qué en el tiempo de la crisis se nos olvida esto. ¿Por qué en el momento de la angustia se nos olvida esto? Salmo 37:25 dice de la siguiente manera. 37:3, perdón. Dice de la siguiente manera. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Qué va a hacer Él? Va a hacer. ¿Sí están aquí? ¿Qué debemos hacer? Confiar en el Señor, hacer lo que tenemos que hacer. Nos apacentaremos de la verdad. Vamos a deleitarnos en el Señor. Él concederá nuestras peticiones. Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido. Y esa porción del texto lo sabemos de memoria. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente, su descendencia, que mendigue pan. Pero nos afanamos. Pero nos complicamos la vida queriendo que las cosas sean a nuestra manera. Por último, Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Cuántos confían en el Señor? Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ponerlo en ejercicio. Vamos a demostrarle al Señor que sí confiamos en Él, que sí creemos en Él. Miren. ¿Tienen Biblia? Acompáñenme rapidito ahí, Salmo 91. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y mire lo que dice el Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Confiemos en el Señor. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te exaltamos, Señor, por tu palabra que es para nosotros una lumbrera para nuestro camino, que alumbra nuestro camino. Tu palabra nos dirige y nos guía hacia donde debemos ir, hacia donde debemos transitar y de la manera en la que debemos hacerlo. Y también nos indica cuán glorioso será el final luego de haber obedecido a tus palabras, a tu mandato. Gracias, Señor, porque tu palabra nos indica hoy y nos recuerda que en ti podemos encontrar amparo, que en ti podemos encontrar refugio, socorro, auxilio, y que tú eres una fortaleza para nosotros, y que estando contigo, Señor, nada ni nadie nos podrá separar de ti, nada ni nadie nos podrá atacar, Señor. Te damos las gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios todopoderoso y que no importa cuál sea nuestra crisis, tú, mi Señor, nos darás paz. Por eso no temeremos, por eso estaremos tranquilos y confiados en que tú eres el Dios que nos fortalece y que nos cuida. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga, amados.